El gobierno nacional hizo lo que Axel Kicillof prometió que iba a hacer y no hizo. ¿Cómo reaccionan los bonistas a este reperfilamiento, esta decisión de no pagar el capital del bono dual? Estamos con Carolina Millán, jefa del Buró de Bloomberg News en Argentina. Hola Carolina, muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Buenas tardes, Luciana. Bueno, ¿cuál es la información que tienen ustedes en relación al impacto que ha tenido esta decisión del Poder Ejecutivo Nacional de no pagar el capital, de postergar el pago del capital hasta septiembre? Bueno, vimos hoy una caída en los rendimientos de los bonos, es decir, un incremento en el riesgo país luego de la decisión del gobierno de aplazar el pago del llamado bono dual hasta septiembre de este año. Este bono es un bono emitido en ley local, con lo cual sigue el precedente que se había tenido hasta ahora de reperfilar, es decir, extender unilateralmente el pago de estos bonos que habíamos visto el año pasado en las letras en dólares, pero tiene la característica de que este bono es tenido en gran mayoría por fondos del exterior, a pesar de ser ley local. Claro. Ahora, Carolina, hay desde estos fondos del exterior, de los gerentes, de quienes manejan estas decisiones, ¿hay una lectura de la decisión del gobierno comparativa con la estrategia de Axel Kicillof, que prometió ser durísimo y no pagar el capital y finalmente terminó pagando, mientras que el gobierno nacional parecía más suave y es el que decide no pagarlo por ahora? ¿Hacen ese tipo de análisis? Vemos una serie de pasos previos. Por ahí también una similitud que se puede ver con el ejemplo de la provincia es que se hizo un intento de extender los pagos, pero la verdad es que estos dos casos son bastante distintos por los métodos que se usaron. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la propuesta era simplemente aplazar el pago, mientras que en el caso del gobierno nacional la propuesta fue hacer un canje, es decir, ofrecerle a los inversores unos bonos nuevos o ya existentes pero con características ligeramente distintas para que los tuvieran en su poder. Este canje, el primero fue la semana pasada. Esto fracasó, Carolina, fracasó, lo tuvo que declarar desierto el gobierno, ¿no? El de ayer se declaró desierto, pero antes del de ayer se hizo un intento anterior la semana pasada que tuvo una adhesión del 10%, con lo cual también se puede decir que fracasó. Claro. Ahora, la pregunta ahí, Carolina, es, ¿fracasó porque los acreedores, los bonistas, pensaron que el gobierno, que Alberto Fernández iba a comportar igual que Axel Kicillof e iba a terminar pagando el capital? Y lo que dejó claro Alberto Fernández es que, de alguna manera, decidió correr esa estrategia a su límite. Es una lectura que podría ser porque, en realidad fracasó porque los bonos que se ofrecieron en el canje fueron considerados como una oferta que no era aceptable para los bonistas, según la lectura de algunos analistas. Los distintos bonos que se ofrecían significaban una quita, es decir, significaban una pérdida para el inversor, que tenía un rango, iban una quita del 7 al 37%, es decir, lo primero que vemos es en el cortísimo plazo los inversores decidieron que no querían aceptar esa quita del 37%, eso lleva a que el primer canje fracase, eso lleva a una segunda propuesta que es la que te referís vos, la que ayer fue declarada desierta. Sí. Ahora, cuando los acreedores, los bonistas tomaron esas decisiones de no aceptar ese canje, ¿tenían en mente que el presidente Alberto Fernández y su ministro Guzmán podían tomar la decisión de no pagar el capital o pensaban que se iba a comportar como Kicillof? Ahí vemos de nuevo Sí, había lo que nos cuentan algunos de los tenedores es que había alguna expectativa de que tal vez se hiciera el pago o de que se volviera a ofrecer el canje con las mismas condiciones de la semana pasada, que volviera a hacerse un intento de hacer un rollover, pero lo que vimos es que ya estaba muy cerca el gobierno a la fecha de pago, que es el 13, y sí fue una sorpresa que se decidiera hacer el reperfilamiento ahora, en vez de hacer
otro intento por hacer un canje. Claro, sorpresa es la palabra. Y la sorpresa, usamos también la palabra reperfilamiento para los acreedores o para los bonistas que no recibieron el pago de capital y no lo van a recibir hasta septiembre. ¿Es interpretado como un default esto? Vamos a esperar a que sean las agencias crediticias las que lo determinen, pero sí vimos que en el último canje que se hizo de letras, por el simple hecho de haber una quita, las agencias crediticias lo llamaron un default selectivo, con lo cual es posible que vuelvan a hacerlo esta vez. Carolina, para la estrategia de negociación de la deuda que debe, de acuerdo con los objetivos del presidente Alberto Fernández y su ministro Martín Guzmán, debe culminar a fines de marzo. ¿Esta es un primer paso y una primera movida táctica que ganó el gobierno? Lo que logra es responder una de las preguntas que quedaban para muchos inversores, que iba a ser si iban a tratar a los bonos de ley local distinto. En este caso, el bono dual, la razón por la que se llama dual es que hay dos formas de evaluarlo, en la que se define si los retornos son en dólares o en pesos, dependiendo de una serie de supuestos, y en este caso el gobierno, como explica en su comunicado, lo decide que va a tratarlo en dólares, y por eso se va a esperar también a que se defina la negociación en dólares. Lo que sí nos dijeron algunos de los inversores es que ellos interpretan por este resultado de hoy que el gobierno va a tener una mano más dura en las negociaciones de lo que por ahí se había esperado. Perdón, ¿una qué? Una metodología, una forma de actuar, una mano dura, ¿no? Sí. En este caso. Pero eso es lo que se interpreta del día de hoy. Y última pregunta en relación interpretando las señales. Carolina, última cuestión. El comunicado que sacó el gobierno con en algunos de sus párrafos un fuerte componente ideológico y de posicionamiento ideológico en el modo en que consideran a los acreedores, su grado de cooperación o no, y el impacto que tiene en la sociedad argentina y el pueblo argentino. ¿Es una preocupación para los acreedores por el tono que está adquiriendo la negociación? Sí, desde luego que vemos que el tono se va endureciendo a lo largo que pasan los días. En este caso hay incluso una sección en la que se habla de que no se va a permitir que los mercados tengan rehén al país. Claro. Y que el país sea el que tenga que adaptarse a lo que piden los inversores, en este caso hablando de las condiciones del canje que estaban pidiendo los tenedores extranjeros. Así que sí, sin duda que los inversores están tomando nota de estas señales que da el gobierno. Bueno, sorpresa por un lado por parte de los acreedores, de los bonistas, y endurecimiento del gobierno nacional en este camino hacia la negociación de la deuda. Muchísimas gracias, Carolina Millán, de la agencia Bloomberg News, por estas precisiones. Gracias a vos, Luciana. Hemos llegado al final de la repregunta, Noticias a Fondo, con los temas del día.